Y pues vamos con nuestra enseñanza en este primer mes de misiones. Y a mí me gustaría comenzar nuestra enseñanza, dice así, ¿no? En el libro Crimen y Castigo del escritor ruso Dostoyevsky, el protagonista de este libro, Raskolnikov, tiene un problema moral. Para él, el mundo ha sido injusto y ha puesto a personas que son injustas a gobernar sobre su vida. Entonces, él tiene una propia definición de lo que es el bien y de lo que es el mal. Y al final de cuentas, en su propia definición del bien y el mal, termina matando a la que supuestamente era su opresora y a la hermana de su opresora. Y solamente para darse cuenta de, yo terminé haciendo exactamente lo mismo que la persona que supuestamente me estaba oprimiendo. Y en este libro vemos al protagonista que todo el tiempo se está debatiendo entre qué es lo bueno y qué es lo malo. Para él, su propia definición del bien es lo correcto. Entonces, cuando mata a esta persona, siente un dolor en la conciencia, empieza a tener estos problemas de conciencia y de moral, pero dentro de él sigue pensando, yo actué bien. Pero si actué bien según mis propios parámetros de moralidad, ¿por qué me sigo sintiendo mal? ¿Por qué siento que haber asesinado estuvo mal? ¿Por qué siento que haber hecho esto me sigue provocando culpa si según yo actué de una manera justa? ¿Sabes? Y a mí me gustaría empezar así este mes de misiones. Antes siquiera de considerar el ser enviados, nosotros podríamos estar en la misma situación que este protagonista. Puedo tener muchísimas ideas diferentes y distintas de cómo tiene que ser Jesús, de cómo tiene que ser la creencia en Jesús. Yo creo en Jesús a mi forma, yo creo en Jesús a mi manera, y así yo creo en las misiones a mi manera, y yo creo a la manera de Jesús a mi manera. Pero cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta de algo. Dios ha establecido las reglas del juego, y es, Señor, ¿cómo quieres que te siga? ¿Cómo quieres que muera a mí mismo? Y antes de ser enviado, lo primero que necesito, antes siquiera de considerar el integrarme a una parte ministerial de misiones, ¿qué es lo que Dios quiere hablarme primero a mí, al corazón? Entender la misión. Y a lo largo de este mes es lo que vamos a estar viendo. Señor, ¿cómo puedo convertirme en una persona misional? Quizá no en China, quizá no en Japón, quizá no en la India, pero aquí donde tú me has enviado, con mis vecinos, compañeros de trabajo, tú ya me has dado un lugar en donde puedo empezar, ¿okay? Pero lo primero que el Señor quiere hacer es, quiero hablar primero a tu corazón. Entonces, ¿me acompañas a orar para comenzar con esta primera enseñanza? Padre, queremos darte muchas gracias, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor, un mes más. Te rogamos, Señor, que seas tú quien nos hable, Señor, que seas tú, Señor, quien transforme nuestros corazones, nuestra manera de pensar, Señor, que seas tú quien renueve nuestro entendimiento. Te rogamos, por favor, Señor, llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Dispón nuestros corazones para escuchar tu palabra, Señor. Te lo rogamos, Padre, ayúdanos a escuchar con humildad lo que tú quieres hacer y decirnos a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén, amén. Muy bien, entonces en esta primera parte quisiera comenzar con el antiguo pacto y el nuevo pacto, mi necesidad de su espíritu. Entonces, acompáñame por favor a 2 de Corintios, capítulo 3, del versículo 2 al 3. Y ahí vamos a empezar ahora sí que el eje de nuestra enseñanza, lo que vamos a estar viendo a lo largo de este mes. Ahí está en 2 de Corintios, capítulo 3, del versículo 2 al 3. Y te doy rápidamente el contexto. ¿Okay? Los corintios están teniendo un problema de que ha habido personas que están llegando con credenciales a decirles, nosotros sí somos predicadores, nosotros sí somos personas importantes. Ese Pablo del que ustedes hablan no tiene credenciales, no tiene con qué presentarse, es un cualquiera.
¿no? Y entonces los corintios están creyendo esta idea de Pablo. No tiene fortaleza en sí mismo, no es un buen orador, habla mucho en cartas, pero cuando está presente no enseña. Y entonces segunda de Corintios es la respuesta a Pablo de todas estas acusaciones que estos hombres le están haciendo. Y fíjate, dice ahí en segunda de Corintios capítulo 3, versículo 2 al 3. Dice así: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Entonces Pablo comienza así: ustedes quieren preguntarme cuáles son mis cartas de presentación, cuáles son mis títulos. ¿Tienes título en teología? ¿Tienes título en hebreo? ¿Tienes título en griego? Y lo que Pablo viene a decirles es: ustedes son mi título, ustedes son esas cartas de recomendación para nosotros. ¿Quieres ver que el ministerio que hemos predicado ha funcionado? Ustedes son esas cartas vivas. Ustedes que han recibido el evangelio y han sido transformados por el poder del evangelio, ustedes son esas cartas de recomendación. Dice ahí el 2, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones. Es decir, fíjate cómo lo está escribiendo, los llevamos nosotros escritos a ustedes en nuestros corazones. No llevamos títulos, no llevamos experiencia llevo tantos años de predicador. Dice, ustedes son nuestras cartas vivas que han creído en el evangelio que nosotros predicamos, conocidas y leídas por todos los hombres. Dice el 3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y entonces venimos a esta primer apartado, esta primera parte que vamos a estar meditando, es el antiguo pacto y el nuevo pacto, mi necesidad de su Espíritu. Antes, en el Antiguo Testamento, Dios se reveló en tablas de piedra. Cuando Moisés va al monte, se revela Dios en estas tablas de piedra y les da sus mandamientos. ¿Cuál era el problema? Que sí, tengo la letra escrita, tengo lo que dice, esto lo puedes hacer, esto no, esto sí, esto no. ¿Cuál es el problema? Que el pueblo de Israel era incapaz de obedecer lo que estaba escrito en la piedra. Entonces, el problema, entonces Dios se da cuenta, el problema está en su corazón. El problema no es que tengan una buena conducta moral, el problema es que desde adentro tienen que ser transformados. No es que se estén adaptando a lo que está escrito en la piedra, porque no pueden librarse de eso. Y entonces llegamos a esta primera parte, es servidores a mi manera, cristiano a mi manera. ¿Sabes en qué sentido esta palabra puede tocar a nosotros? Yo tengo mi propia definición de lo que es Dios. Yo tengo mi propia definición de cómo seguir a Cristo. Como te lo comentaba al principio, en esta novela de Dostoyevsky, vemos que Raskolnikov tiene su propia manera de ver el bien y el mal. Para mí el bien es esto, para mí el mal es esto, pero se va a dar cuenta de algo. Hay algo superior a mí que, aunque según yo he actuado de acuerdo a mis convicciones, aún así siento culpa. Entonces lo primero, antes siquiera de pensar, Señor, mándame a las misiones, a China, a Japón, a donde tú quieras, lo primero es, aterriza tu corazón. Primero, tienes que reconocer la necesidad que tienes de mí. Fíjate, Pablo camino a Damasco, el siervo del antiguo pacto. Acompáñame por favor a Hechos capítulo 8 del versículo 1 al 3. Vamos a ver primero cómo se veía Pablo antes. ¿Cómo estaba Pablo antes de ser transformado por el Señor? Hechos capítulo 8. Vamos a leer del versículo 1 y después vamos a ver más adelante. Dice así, Hechos capítulo 8 del versículo 1 al 3. Dice así, y Pablo acaba de ver la muerte de Esteban. Él estuvo de acuerdo en que se matara a Esteban. Esteban es este gran predicador usado por el Señor que incluso vio la gloria de Dios antes de morir, y Pablo está ahí presente en la muerte de Esteban. Y dice, consentía ahí comienza el capítulo 8, versículo 1. Saulo consentía en su muerte. O sea, Pablo aplaudió que hubieran matado a Esteban. Esteban, gran hombre de Dios, y Pablo aplaudiendo que lo hubieran matado.
Y fíjate, continúa. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Primero vemos a Pablo, antes de recibir el don del Espíritu, él cree que está haciendo la voluntad de Dios, entendiendo a Dios a su manera, conforme a la ley que se le había explicado en la piedra. Él está consintiendo y diciendo: está bien que yo mate a Esteban, está bien que yo persiga a cristianos, es correcto que yo esté persiguiendo a cristianos de esta manera, ¿sabes? Y eso también en cierta forma llega a tocar en nuestras vidas. Yo tengo mi manera de creer en Dios, yo tengo mi manera de servirle a Dios. Y si en mi iglesia no me lo aprueban, yo tengo mi propia manera de definirlo y yo lo voy a hacer a mi manera. ¿Por qué? Porque la iglesia es un tropiezo. Hasta que de repente Dios te dice: tienes que tener comunión los unos con los otros. No es fuera de la iglesia, pero es que yo tengo mi propia definición. Y cuando tenemos un pensamiento así, más nos parecemos al del antiguo pacto. Yo creo en Cristo a mi forma, como Saulo. Está bien matar a Esteban, está bien perseguir a Esteban, está bien, todo está correcto. Estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy siguiendo la voluntad de Dios. Y podemos caer entonces en esta parte de ser el moralista y el religioso, sirviendo a la ley de piedra y con un corazón lejano, porque el moralista, esa es, él tiene su propia definición de lo que está bien y tiene la capacidad de ver a los de afuera: ese está mal y aquel está mal. Para mí no aplica. ¿Qué? Un ejemplo es el de los semáforos. Este cruzó en amarillo, se cruzó en rojo, no sigue las reglas de conducción, y cuando a ti te toca el amarillo, para mí no aplica. Yo sí me lo puedo pasar. Pues uno no es nada. Ese es el moralista. Pablo también de cierta manera creyéndose de esa forma. Y si lo llevamos al terreno de la religión, es lo mismo. Yo puedo tener mi propia manera de definir el bien y el mal. Yo decido la manera en cómo creo en Dios y cómo actúa Cristo. Soy yo quien decide. Y lo que Dios va a hacer va a tener que interceptar mi propia naturaleza. Cuando estoy en esto, definiendo yo incluso la manera en que voy a seguir a Cristo, la manera en que yo voy a predicar, la manera en que yo voy a ir a las naciones, Dios tiene que interceptar. Porque podemos estar en terreno como el de Pablo, creyendo que estoy haciendo las cosas bien, y de repente Dios me tiene que poner un freno. Fíjate, en el segundo punto que vamos a estar meditando, la conversión del viejo pacto al nuevo pacto. Ahí mismo en el libro de Hechos, acompáñame por favor a Hechos capítulo 9, del 1 al 9. ¿Qué le pasó a Pablo? Él está creyendo que hace bien las cosas. A su manera de ver, está bien perseguir cristianos, está bien matar cristianos, está bien la manera como yo estoy siguiendo a Dios, está bien la manera como yo sigo haciendo las cosas. Y de repente Dios le tiene que decir: no. Fíjate, Hechos capítulo 9, del versículo 1 al 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Entonces Pablo sigue con la misma intención: deme cartas para seguir persiguiendo a los cristianos, y él sigue creyendo que es la voluntad de Dios. Está bien lo que estoy haciendo, seguir por este camino es la voluntad de Dios, y para irlos a traer presos a Jerusalén. Pero fíjate, Dios lo va a interceptar. Versículo 3: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Versículo 6: él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Entonces, en esta primera parte, Saulo sigue creyendo que él está haciendo la voluntad de Dios, persiguiendo cristianos, aplaudiendo la muerte de Esteban y llevándolo
incluso pidiendo cartas para poder seguir persiguiendo a los cristianos. Y Dios lo tiene que interceptar y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es decir, lo primero que podemos notar en esta pregunta de Dios es: ¿estoy haciendo correctamente tu voluntad? ¿O te estoy persiguiendo? ¿O estoy yendo en contra de lo que tú me estás diciendo por figurarme y por prefigurarme yo una idea de lo que siento que tiene que ser? Y en realidad estoy yendo en tu contra, completamente en tu contra. Yo quizá estoy cegado por mi religión, creyendo que te estoy siguiendo, creyendo que estoy haciendo tu voluntad, y en realidad estoy yendo en tu contra. Incluso sería un buen momento para detenernos a pensar: Dios, ¿estoy haciendo tu voluntad como me le estás pidiendo? ¿O estoy siendo como Saulo, aferrándome a mi propia idea de hacer tu voluntad, aferrándome a mi propia manera de hacer las cosas? ¿O si estoy haciendo tu voluntad? Y dice, él dijo: ¿quién eres, Señor? Fíjate cómo le responde Pablo: ¿quién eres, Señor? Ya le está diciendo Señor, ya está reconociendo que es Dios. ¿Te das cuenta? Si no, no le diría Señor. O sea, le está diciendo: ¿quién eres, Señor? Identifica la voz de Dios. Si le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Se revela por completo. ¿Quieres saber quién es Dios? Jesús. No hay más. Es que yo creo en Dios a mi manera. Dios es una energía. Yo sí creo en Dios. Ok, ¿crees que Cristo es Dios? ¿Crees que Jesucristo es Dios? No, mira, pues es que ya esos son otros tiempos. Hay muchas maneras de interpretar a Dios, hay muchas maneras de ver a Dios. Yo aquí solo lo veo de una manera en la Escritura. Soy Jesús, a quien tú persigues. Ya me dijiste Señor, ya me dijiste Dios. ¿Qué crees? Dios tiene nombre, se llama Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro. Sí, es que yo creo en Dios a mi manera. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ok. Pues qué cerrado es Dios. Pues ya lo hizo. Es ajustarme a mis planes, a sus planes, no a mis planes. ¿Sabes? Y eso es, creo que, uno de los resultados que hemos llegado a tener, que ahora yo soy el centro y Dios ha dejado de ser el centro. Cuando Dios deja de ser el centro y yo me pongo como el centro, empiezo a interpretar de cualquier manera. ¿Cuál es el problema? Que pudiera estar desorientado como Saulo, creyendo que sigo a Dios. Y después continúa: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y aparte de todo, me estás persiguiendo. O sea, ni siquiera es estamos tú y yo bien, estamos tranquilos, mira, nada más te digo esto: yo soy Dios, soy Jesús. No, me estás persiguiendo. No estás haciendo mi voluntad, al contrario, estás yendo en mi contra y estás siendo enemigo mío. O sea, me estás siendo incluso de estorbo. Ni siquiera es que Dios, pues tú y yo nos llevamos como bien, así en escala de grises, ni bien ni mal. Y dice: no, me estás persiguiendo. Me estás persiguiendo. Es: yo soy Dios y aparte me persigues. Y tu sola cosa es dar cosas contra el aguijón. ¿Por qué quieres seguir batallando con esto? De seguir discutiendo y seguir peleando de que estás haciendo correctamente la voluntad de Dios. Deja de patear. Te vas a hacer daño nada más. El aguijón es eso, es algo que usaban para picar a los animales en las arcas traseras para que caminaran. Y cuando sentían el piquete, los animales lo que hacen es patear y se encajan el aguijón. Entonces es: ¿por qué sigues pateando en decir yo creo en Dios a mi propia forma, la manera de hacer las cosas de Dios es así y los demás? Y entonces hasta que no encuentro una iglesia que se adapte a lo que yo creo, no voy a ir. Y Jesús diciéndole: estás pateando y te estás haciendo daño. Sigues haciéndote daño en tu propia manera de ver las cosas. Y después dice: él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es lo que le queda. Después, ¿sabes qué? Yo reconozco que tendría que haber muerto ahí, en ese camino. Le estoy hablando, incluso en el Antiguo Testamento era eso: he visto a Dios, merezco morir. O sea, no hay hombre que vea a Dios y viva. O sea, Saulo eso lo sabía. Y estoy viendo a Dios, no estoy cayendo muerto, está teniendo misericordia de mí. Y lo único que puede decir Saulo al final es: ¿qué quieres que yo haga? No hay otra respuesta posible. Ya hice yo
mi propia interpretación, ya vi que lo único que estoy haciendo es patear y ir en contra de la voluntad de Dios. Ya solo me queda de, no he sido consumido. O sea, a pesar de que he hecho las cosas como yo las he creído, que he pensado como yo he creído, que he actuado como yo he creído, y que me estoy dando cuenta que estoy yendo en contra de Dios y que solo me estoy haciendo daño y pateando, Dios aún así muestra misericordia. Ya me tuviste que haber consumido. Ya tuve que haber caído muerto y no lo haces. Y entonces la única pregunta obvia es, ¿qué quieres que haga? Ya lo hice a mi manera. Ya me di cuenta que te estoy persiguiendo. Ya me di cuenta que solo estoy pateando y me estoy haciendo daño. ¿Qué quieres que haga? No hay otra respuesta posible. Después de recibir la gracia de Dios, de que te ayuda a darte cuenta de no estás haciendo bien las cosas y derrama misericordia en ti, lo primero que tienes que hacer, lo único que queda como una respuesta lógica es, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor responde. Eso me encanta. Dios no te deja en el silencio. Como sí, has estado siguiéndolo a tu manera, haciéndolo a tu manera, creyendo que es correcto, lastimándome, persiguiéndome, creyendo un montón de cosas. Y aún así Dios habla y responde. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Entonces, en esta primera parte vemos que el Señor respondió y le sucede lo mismo a Saulo como el bautizo. Muerto 3 días, sin poder ver nada, en completa oscuridad, y Dios en su misericordia abre los ojos de Saulo, quita las escamas de sus ojos. Más adelante lo vamos a ver cómo va a volver a recuperar la vista, ¿no? Pero ahí está, 3 días sin ver, no comió ni bebió, como un muerto, prácticamente muerto Saulo. De la misma manera que Cristo. ¿Qué necesito entonces yo? ¿Qué puedo encontrar como una primera enseñanza para mí? Necesito despojarme antes siquiera de pensar, Señor, mándame a las naciones, Señor, mándame a predicar el evangelio, es que mi iglesia no me considera y no me ve y esto y sirvo. Antes de eso, lo primero que necesito es humillarme delante de Dios. Señor, si estoy haciendo las cosas a mi manera, ayúdame a ver, concéntrame, ayúdame a ver la manera en que tú lo estás haciendo, la manera en que tú lo piensas, como tú lo ves, como tú lo consideras. No como yo lo creo, no como yo lo veo, sino como tú lo ves en tu palabra. Entonces ayúdame a humillarme primeramente a mí. Ya me interceptó Cristo, ya me habló Cristo. Y entonces, ¿qué es lo que necesito primero? Antes de ser enviado, antes de considerar predicar el evangelio a los demás, lo primero que necesito es lo que le dijo Jesús a Nicodemo: necesitas nacer de nuevo. Eso es lo primero. A la manera de cómo venías viviendo, cómo considerabas a Dios, cómo considerabas su voluntad de Dios, creyendo que estaba creyendo, tengo fe, yo sí tengo mucha fe en Dios. Y lo que Jesús le dice a Nicodemo es: te es necesario nacer de nuevo. Necesitas morir y nacer nuevamente. ¿Cómo se logra eso? Como Saulo: yo no soy Dios, tú eres Dios. ¿Qué quieres que haga? Yo no puedo encerrarte en una cajita de mi comprensión, Señor. Tú eres Dios y tu palabra es lo que tengo como guía. No mis propias ideas, sino quién eres tú. Lo primero que necesito es: Señor, dirígeme tú, ayúdame tú. Quita esa ceguera de mis ojos tú, ayúdame a nacer de nuevo. Y dice, del que incluso se dice hermano. Fíjate el contraste, una falsa conversión. Vamos a ver Primera de Corintios capítulo 5 del 1 al 13, porque esto no nada más es para personas de, pues yo que he creído en Dios así por primera vez. Incluso podríamos ser hermanos o decirnos hermanos y caminar como Saulo. Fíjate, acompáñame por favor a Primera de Corintios capítulo 5 del 1 al 13. Una falsa conversión o una conversión extraña. Dice así, Primera de Corintios 5 del versículo 1 al 13. Dice así: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación,
Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. En esta primera parte lo que podemos ver es Pablo está hablándole otra vez a los corintios. Los corintios lo que tenían es que tenían como si esta sed de conocer, pero envaneciéndose en su conocimiento teológico. Pablo, respóndenos, ¿qué tienes que decirnos acerca de las lenguas? ¿Y qué tienes que decirnos acerca de conocimientos ocultos? Envaneciéndose en su conocimiento. Tenemos mucha Biblia, tenemos mucho conocimiento, tenemos filosofía, tenemos todo esto. Tengo 3 doctorados, 3 maestrías. Y lo que Pablo les está diciendo es: ¿no puedes distinguir que en tu congregación hay un fornicario? Que dentro de ustedes hay un hombre que tiene la mujer de su padre. Se dice, están envanecidos. Tienes mucho conocimiento, exagerado conocimiento, pero no eres capaz de discernir esto, que hay pecado dentro de tu iglesia, dentro de tu congregación. Y continúa. Dice el 6, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Lo que le está diciendo es permitir ese poco de pecado. Lo que va a hacer es que esto leude y esto estalle. O sea, y que de repente podemos llegar a ser incluso indulgentes, como pues es que sí, pecó el hermano, pero, o incluso ya ni siquiera decirle pecado, como lo que hemos venido platicando ya algunas veces, empezar a bajarle el estándar a Dios y a lo que Él le llama pecado, empezar a ponerle escalas de grises, como lo que te decía del semáforo, que no es tan malo una luz en rojo. Pues sí, vivo en la Ciudad de México, pero pues total, ¿qué tiene malo que le ponga placas del estado o de Puebla? Entonces, es un pecadito menor. Y empezar a bajar el estándar. Y lo que Dios dice es, un poco de levadura leuda toda la masa. Dice Pablo, tienen mucho conocimiento, pero no pueden ni siquiera juzgar esto, llamarle como malo. Porque en mi propia interpretación y discernimiento de Dios, lo que yo creo que es Dios, lo que yo creo que es la iglesia, a veces podemos incluso llegar a pasar por alto esto. No es pecado, no es malo, podemos hacerlo sin problemas. O sea, pues, somos amigos, o sea, no tenemos que hacerlo como la iglesia. ¿Para qué nos comprometemos? ¿Para qué vamos a casarnos? Mejor vamos a ver si funciona primero y ya si funciona nos casamos. Y empezar a bajar el estándar a Dios. Y después, si no funcionó, si nada más éramos amigos. La vieja confiable. Dice, no es buena vuestra jactancia, dice el Señor. Dice entonces, ya Cristo murió por ustedes, límpiense de esa vieja levadura, límpiense de esa vieja manera de hacer las cosas. Y se lo está diciendo a una iglesia, ¿te das cuenta? A una comunidad de creyentes. No es a personas que no creen, sino a personas que creen. Entonces, ¿qué nos pide a nosotros el Señor antes de considerar ser enviados? Integridad. Integridad. La fe, la palabra del Señor. Decirle malo a lo que le llama malo y bueno a lo que le llama bueno. Continúa en el 9, dice así, en el 8, perdón. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Lo que te decía, integridad, no escondiendo ahí pecados abajo de la alfombra, y es presentarme acá como hermano. Soy hermano, pero abajo de la alfombra las cucarachas están ahí escondidas. No son tan malas, o sea, no hay que ser tan cerrados. Es una cucaracha, tienes un muerto abajo de la alfombra, no está tan mal. Y dice, ya Cristo ya murió, no tienes que esconderlo abajo de la alfombra, sácalo. No tienes que esconderlo, no tienes que maquillarlo, no tienes que poner una cara de soy hermano y la alfombra sucia abajo. Ya Cristo ya murió, ya no hay condena, sácalo de la alfombra, ya no lo tengas guardado.
Dice el 9, os he escrito por carta, pero que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en todo el caso sería necesario salir del mundo. Dice Pablo, no nada más te estoy diciendo que lo hagas con los de afuera, o sea, porque los de afuera, los que no creen en Cristo, pues te tendrías que encerrar en un monte, porque hay de eso allá afuera, de los que no creen en Cristo. Dice Pablo, yo no estoy hablando de los de afuera, que no te juntes con que es avaro, con que es fornicario, con el que es así, porque allá afuera pues no creen. Tendrías que encerrarte en un monte porque pues así son los que no son creyentes. Dice Pablo el 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuese fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón. Dice, te lo estoy diciendo para el que diciéndose hermano ve esta manera de vivir como lo normal. Es bueno ser avaro, es bueno ser borracho, es bueno ser fornicario, es bueno ser idólatra. No está hablando de personas que están batallando con su pecado. No, o sea, de personas que están intentando salirse y caen. No se refiere a esas personas, sino se refiere al que diciéndose hermano cree que vivir de esta forma es correcto, a la manera de Saulo. Estoy bien haciéndolo así. Dios me ama así. Dios, nada más Dios puede juzgarme. Wow, cuidado, si nada más Dios puede juzgarnos. Porque Él es luz y Él es verdad. Y delante de Él no puedo esconder nada. Señor, ¿verdad que mi vida no te molesta? Podremos hacer ese examen. Solo Dios puede juzgarme. Ok, ve a tu cuarto. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Señor, ¿verdad que mi vida te agrada? Podríamos hacer ese experimento y ver que Dios juzgue, que solamente Dios juzgue. Entonces, y termina en el 12, dice, en el 11, el final, con el tal ni aún comáis, porque dice Pablo, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Dice, porque a los que están fuera, Dios juzgará. O sea, yo no estoy aquí para juzgar a los que están allá afuera. O sea, ellos no son creyentes, no lo ven, están muertos en sus delitos y pecados. Dice, a esos yo no los puedo juzgar. Dice, yo juzgo a los que están dentro, a los que diciéndose hermanos, están viviendo de esa forma. Dice el 13, porque a los que están fuera Dios los juzgará, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Y esto no es como cacería de brujas, o sea, de vamos a ver cuál es el hermano que es así. No, nuestro propio corazón primero. Dios, ¿soy así? Y quizá, Señor, ¿soy como Saulo? Estoy haciendo tu voluntad. Ya me digo hermano, ya vengo los domingos, ya me estoy congregando. Pues sí, soy cristiano de nombre, pero la verdad es que si me pones esta prueba, quizá a lo mejor todavía hay algo que digo, ¿sabes? Sí, sigo considerando que ser fornicario es bueno, sigo considerando que ser avaro es bueno, o ladrón, sigo pensando que es bueno. Y puedo vivir de esa forma, porque pues, ¿quién eres tú para juzgarme? Nada más Dios me juzga. Señores, interceptándonos una vez más en el camino a Damasco. ¿Por qué me persigues? Saulo, Saulo, duro te es dar coces contra el aguijón. Es duro seguir pateando y ver quién se acomoda a tu estilo de vida. Que de repente podríamos caer también en eso. Pues es que nomás no encuentro la iglesia buena, o sea, de voy a una, voy a otra y voy a otra. Esta tiene el problema de esto, esta otra tiene el problema de esto y esta otra tiene el problema de que hace esto. Y más bien no será que yo estoy buscando una iglesia que se adapte a mi pecado. Es un lugar donde no me juzguen, donde no le digan pecado tan feo a ser borracho, idólatra, malediciente. Y es, brother, si no te enseño la radiografía completa, ¿cómo vas a ser sanado? Es un poco como ir al doctor. Si tienes un hueso roto y te enseñan la radiografía, este es el problema. Pero no le diga tan feo. Es que te lo tengo que decir así para que veas cuál es el problema, para que veas cuál es por lo que estás pasando. No puedo llenarlo de eufemismos, que es lo que tenemos el día de hoy. Es que no les llame pecado, llámele falla constante de la personalidad.
No, es pecado y trae muerte, y trae dolor, y trae separación, y trae ruptura con Dios. ¿Okay? No le llame homosexualidad, llámele personas con inclinaciones diferentes. No, lo tengo que decir así como está en la radiografía. ¿Para qué? Para que el Señor pueda quitar el velo y lo pueda sacar a la luz y lo deje de esconder abajo de la alfombra y Cristo pueda venir a sanarlo y sacarlo. Que lo pueda quitar. Y al final, el último punto en el que quiero llevarte, el que humilla y el que se humilla. ¿Qué tengo que hacer? Lucas capítulo 8 del 9 al 14, ya nuestra última tercera sección. Antes de considerar el ser enviados, primero Dios quiere trabajar en mi corazón. Lucas capítulo 8 del versículo 9 al 14 dice así: el Señor Jesús está dando un discurso a todas las personas que están ahí. Y en Lucas capítulo 8 sigue con estos discursos el Señor Jesús, y va a haber uno en especial, ahí en Lucas, perdóname, estoy en Juan. Lucas capítulo 8 del 9 al 14, ya que hemos estado estudiando Lucas. Ahí está. Lucas capítulo 8, versículo 9 al 14. Dice así. Ay, discúlpame, tengo mal la cita. Okay, pero básicamente es el Señor Jesús hablándole a estas personas que se jactaban. ¿Te acuerdas de la historia del Gadareno? Básicamente esa es la historia. El Gadareno, el publicano y el fariseo. El publicano y el fariseo, esa es la historia a la que te quiero llevar. Entonces, ¿recuerdas cómo es esta historia en que el fariseo se jactaba delante de los demás? ¿Okay? Lo que el fariseo decía es: Señor, gracias te doy porque no soy como ese publicano. Yo diezmo, yo hago ayuno, yo hago oración, pero dice la palabra en esa parábola que él oraba para sí mismo, ni siquiera para que Dios lo escuchara. Él oraba para jactarse él mismo de: mira lo espiritual que soy. Mira mi foto en Facebook, Señor, de cómo estoy compartiendo el evangelio. Soy espiritual. Pero solo lo hacía para él. Y de repente, lo que hace Dios, dice, y al lado de él había un publicano. Y el publicano dice, no podía ni siquiera levantar los ojos por el dolor que estaba sintiendo en él, y solo se golpeaba el pecho diciendo: sé propicio a mí, porque soy pecador. No podía decir otra cosa. El publicano, acuérdate, eran estas personas que eran aboneros prácticamente, o sea, eran los que iban y cobraban el impuesto, y las personas ya hasta les caían gordos los publicanos, porque era de: no nada más me cobra el impuesto, sino que me añade todavía más y le tengo que pagar más, y aparte son personas del pueblo. Y entonces, a los ojos de todos, sería como: ¿cómo crees que vas a tener misericordia de este? Y entonces el fariseo lo entiende, pero el publicano lo aplica. Eso es lo que nos enseña. Dice el Señor Jesús: es cierto te digo que uno salió justificado y el otro no. Es decir, uno salió perdonado y el otro no. El que se humilla. Porque el publicano no podía hacer nada, sino simplemente estar delante de Dios y decirle: soy pecador. Sé propicio a mí porque soy pecador. No le salía ninguna otra palabra más a ese hombre. No le salía a él envanecerse, gloriarse de su propia religión como el fariseo. Lo único que salía de él era: Dios, ten piedad de mí, porque soy pecador. Y eso es a los que nos quiere llevar el Señor. Soy pecador. La necesidad de abandonarme en Cristo. El Señor te ha puesto una inquietud, o tú tienes una inquietud de ser enviado a las naciones, de ser enviado a predicar el evangelio, quizá no a otra parte del mundo, pero sí quiero reflejarte, Señor, en mi familia, en mi casa, en mi trabajo, en los lugares a donde me mandes. Quiero reflejarte, quiero que las personas vean que soy cristiano. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Como el publicano: Señor, analiza
mi corazón. No quiero estar creyendo falsamente en ti. No quiero estar haciéndome una idea falsa en ti, sino quiero recibir a Cristo. Quiero que seas tú el que dirija mi vida, no yo el que dirija mi propia vida, sino tú, Señor. Tú quien dicte, tú quien diga cómo debo caminar, tú quien diga cómo debo continuar, no yo y mis propias ideas, sino solo tú. Seas quien dicte mi camino. ¿Cómo se ve una carta viva? ¿Te acuerdas cómo comenzamos en 2 de Corintios 3? ¿Cómo se ve una carta viva? Que decía Pablo, ustedes son esas cartas vivas. ¿Cómo se ve una persona así? Quien se ha humillado delante de Cristo. Soy pecador. Límpiame, lávame, ajusta mi mente a no hacer lo que yo creo, sino a lo que tú pides en tu palabra. Dejar la religión a un lado, de ese se equivoca, ese se equivoca, ese se equivoca, y aplicarlo a mí. Yo soy el que se equivoca, Señor. Yo soy el que la riega. Ya ayúdame a dejar de esconder el muerto abajo de la alfombra y ayúdame a poderlo traer, porque Cristo ya ha perdonado, Cristo ya ha salvado, ya no hay más condena, ya no hay más dolor, porque Cristo ha pagado en la cruz del Calvario. Dice, antes de cumplir misiones, mi necesidad primaria es estar a sus pies. Su palabra cambiándome en la medida que más me humillo y reconozco mi necesidad de Él. Me convierto de a poco en esa lámpara que alumbra a otros el camino de salvación. ¿Cómo puedo ser luz del mundo, Señor? ¿Cómo puedo ser sal de la tierra? ¿Cómo lo puedo ser? Humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Señor, yo no soy Dios, tú eres Dios. Tengo el deseo de hacer misiones, pero lo pongo en tus manos, a tu manera, en tu tiempo, conforme a tu voluntad. Pero lo primero que quiero, Señor, es estar a tus pies, arrodillarme a tus pies, que tú transformes, que tú quites, que tú cambies eso que no te agrade, que todo eso que yo he considerado correcto y que solo estoy pateando y dando cosas, lo saques, lo quites, me hagas nuevo. Y que incluso, Señor, si me he dicho hermano y veo que mi vida sigue siendo esto, es un desastre, lleno de pecado, le sigo diciendo bueno a lo malo y a lo malo le sigo llamando bueno. No es para que te condenes, es la radiografía y Cristo ha pagado. Solo es el diagnóstico, eres pecador, igual que todos los que estamos aquí. Ese es el diagnóstico. Remedio, Cristo ha muerto por ti en la cruz del Calvario. Ya no hay condenación, pero ¿qué necesitas? Humillarte bajo la poderosa mano de Dios. Señor, quítalo tú. Ayúdame a decirle pecado, a dejar de coquetear con mi pecado y que pueda ser limpiado completamente. Entonces, en esta primera enseñanza que nos va a ir llevando de la mano a lo largo de estos miércoles, lo primero a lo que queremos apuntar es, antes de ser enviado Dios, analiza mi corazón. ¿Eres mi Dios? ¿Eres mi Señor? ¿He llamado malo a lo que le llamas malo y bueno a lo que le llamas bueno? Y si nos encontramos, te encuentras en esa situación, le puedes decir, Dios, límpiame, lávame, Cristo ya pagó, Él me puede zafar de todo esto. ¿Y cómo termina? Ya nada más para terminar. ¿Cómo termina la novela de Crimen y Castigo? Raskolnikov reconoce que hay una autoridad por encima de él, que no es una autoridad humana, sino una autoridad de su propia conciencia. Reconociendo el mal que había hecho, a pesar de que él había seguido su propio camino, él decide por cuenta propia entregarse a la cárcel. He cometido un asesinato. Creí que estaba bien, creí que era lo correcto según mi propia definición. Me doy cuenta que está mal, vengo a entregarme voluntariamente. La policía alrededor ni siquiera ya le prestaba atención. Es como, ¿en serio eres culpable? Ya pasó mucho tiempo de ese crimen. Y él de manera deliberada viene y dice, soy culpable. Y termina en la cárcel. Termina saliendo, pero restaurado a su propia manera. Ya no a su manera de interpretar el bien y el mal. Y así lo mismo Cristo quiere hacer para nosotros. Ven, acércate. Ya no seas tú, tu propio Dios, como en Génesis. Deja que yo sea quien defina. Ya no des coces contra el aguijón. Ya no sigas pateando. Ya no te resistas. Solo ven. Abandónate, no hay condena,
Solo hay perdón, misericordia, no hay condena, no hay dolor. Puede perdonarte. ¿Oramos? Señor, queremos darte muchas gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno a pesar de nosotros, Señor, y que reconocemos, Padre, que traemos muchas y diferentes maneras de pensar a como el mundo nos ha hecho creer, Señor, y alrededor de nosotros siempre es escuchar diferentes opiniones, Señor. Cristo es así, seguir a Cristo es así, y que solamente nos han desorientado creyendo que te seguíamos de la manera correcta, Señor. Te rogamos que en esta noche tú nos convenzas y nos muestres, Señor, qué es lo que no te ha agradado, Señor, en nuestro caminar como cristianos, como no creyentes, Señor, como personas que escuchan por primera vez este mensaje, Señor. Alinea nuestro camino, Señor. Este es nuestro pecado. Este es la manera en que te he fallado. Perdónanos, sánanos, porque sabemos que en Cristo ya no hay condena, que en Cristo ya no hay castigo, que en Cristo solo hay perdón y misericordia y gracia. Aquí estamos. Ya no esconderlo abajo de la alfombra, Señor. Aquí está. Estos somos. Lávanos, perdónanos, Señor. Te lo rogamos. Y ahí tú que estás con tus propias palabras, dile eso al Señor. Ponle nombre y apellido a tu pecado. ¿Qué es? Es fornicación, es pornografía, es adulterio, es alcoholismo. Díselo con tus propias palabras. Señor, no está bien vivir así, pero tú sanas, tú restauras. Ven, límpiame, lávame, perdóname, restáurame. Si eres hermano y has vivido así creyendo que era lo correcto, ven, Cristo, en Cristo hay perdón. Si son envidias, si es celos, si es contienda, si es vanagloria, ven, en Cristo no hay condenación, ya murió Él por ti. Con tus propias palabras dile eso, Señor, perdóname. Perdóname por haber creído que seguirte así era correcto. Dame una nueva vida. Ven a vivir a mí, quiero una nueva vida, no una religión. Quiero una nueva vida de perdón, restauración en Cristo. Reconoce eso. Tú eres el Hijo de Dios. Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el único que me puede salvar. Ahí está escrito en tu palabra. Señor, tu nombre es Cristo. Tu nombre es Jesús. Dios, tu nombre es Jesús. No eres energía, no eres chakra, eres Dios, eres Jesús. Solo tú me puedes salvar. Solo tú me puedes sacar de este pecado y limpiarme y hacerme nuevo. Y si tú reconoces eso, si tú confiesas eso, el Señor Jesús dice, yo te perdono y he resucitado al tercer día. Y sabes, su resurrección, eso nos recuerda. Todo lo que Él dijo es verdad. Porque Él resucitó y porque esa tumba está vacía, lo que dijo Jesús es verdad. Yo restauro, yo perdono, yo limpio, yo lavo, yo quito el pecado. ¿Por qué? Porque esa tumba está vacía. Porque yo estoy sentado a la derecha del Padre. Tú puedes tener paz hoy. Tú puedes tener perdón hoy. Tú puedes ser libre de la condenación hoy porque esa tumba está vacía. Y Señor, gracias, Padre. Gracias por cada una de las personas que el día de hoy están aquí reunidas, Señor, y que reconocen eso, Señor, la necesidad que tienen de ser restaurados por ti, ya sea por primera vez, Señor, o incluso después de muchos años, Señor, diciéndose cristianos y que el día de hoy pueden reconocer eso, Señor. Creo que no te seguía como tenía que seguirte, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que en Cristo ya es nuestra Pascua, ya es nuestro perdón, ya has restaurado. Ya no hay condena en Cristo, Señor. Sea el pecado que sea, Señor, por más grande y sucio que lo queramos ver, no hay pecado más grande que tú no puedas limpiar, Señor. Porque un pecado grande siempre es más grande tu gracia, Señor.
Gracias por los hermanos que están aquí, Señor, los que han hecho esta confesión con su corazón, que han abierto su boca para confesar eso. Necesito a Cristo. Te ruego que tu Espíritu Santo pueda venir a vivir a sus corazones, Señor, y que les recuerde las palabras de Cristo. Has sido perdonado porque Cristo ha derramado su sangre por ti. Bendícelos, Señor, te lo ruego, y dales ese nuevo comienzo, dales esa nueva vida.